Hola a todos y bienvenidos al canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa, y hoy con un nuevo vídeo tutorial en el que os vamos a presentar el conocido Pradera, distribuido en España por Asmodee, un juego de Rebel Studio de 1 a 4 jugadores, tiene por lo tanto modo solitario, funciona muy bien a cualquier número de jugadores, tiene una pequeña adaptación para jugar a 4, pero funciona perfectamente a partir de 10 años y partidas entre 60 y 90 minutos. Un juego de animalitos, de plantas, con ilustraciones que hacen el juego muy vistoso y con una serie de elementos y componentes que justificarían pues, el precio del juego, que bueno, no destaca especialmente ni por ser alto ni por ser bajo, pues un precio normal para los componentes que trae este juego, que está muy bien presentado, tiene varios tableros, no se juega con todos a la vez, estos que serían los llamados tableros de hoguera, se utiliza solamente uno en función del número de jugadores, y el que se utiliza siempre en todas las partidas pues es este tablero de pradera en el que se desplegarán las cartas, como explicaremos a continuación. El juego además trae dos manuales, pero solamente uno de ellos es de reglas, que sería el reglamento del juego. Viene con un código QR por si eres de esas personas que te aburre un poco leer manuales y quieres empezar a jugar lo antes posible, pues con este código QR accedes a un vídeo en el que puedes ver un poco cómo se juega, pero no te va a hacer falta porque ya vas a aprender a jugar aquí en el canal de Mini Meeple. Un manual perfectamente estructurado, muy claro, el juego es muy sencillo, explica todos los pormenores y características del juego con muchos ejemplos, unas reglas que se leen muy rápido, muy fácil y que normalmente no hace falta acudir a ellas durante el juego, ni siquiera en la primera partida. Al final nos viene con un pequeño recordatorio que podemos tener presente, sí, en esa primera partida, porque con esto nos llegaría por si tenemos que hacer alguna consulta durante el juego. Y el segundo manual no sería tal, sino que es una relación de todas las cartas que trae el juego, y no porque traigan algún tipo de elemento texto que influya en el juego, sino que cada carta tiene un código de letras y números, y acudiendo al índice de esos códigos, pues nos facilita una pequeña descripción pues del animal o de la planta, y nos pues cuenta alguna característica interesante. O sea que desde el punto de vista también del conocimiento de la naturaleza, pues es un juego interesante y que puede pues, ser atractivo también para los niños, o bueno, pues para hacerles más entretenida la partida si quieren descubrir pues alguna cuestión sobre algún animal que les guste o alguna planta. Es lógico que no se recurra continuamente en todas las partidas a este segundo manual, pero bueno, es muy interesante que lo traiga porque, bueno, pues hay personas que les interesa mucho tener estos conocimientos y que les puede resultar interesante o que puede ser un apoyo para jugar pues con los pequeños de la casa. Luego el inserto está muy bien estructurado, la caja viene decorada por todos los laterales, y el inserto pues está muy bien presentado, es muy buen inserto. Los portacartas, que en principio forman parte del troquel, vienen en una lámina, pero luego se pueden armar con unos soportes que los mantienen pues así durante el resto del tiempo, y en ellos se colocarían las cartas. El inserto pues trae un apartado para colocar cada uno de los portacartas, que están identificados con los puntos cardinales. Viene el Meeple de excursionista, observador de la naturaleza, que va a ser el marcador de rondas, las fichas de sendero, que luego explicaremos, las fichas de acciones de los jugadores, los marcadores de acciones, después unas fichas para las bonificaciones y para obtener puntos en el tablero de hoguera, que luego también explicaremos. Esta pequeña loseta es para las partidas en solitario, esto se utilizará para el automa, para ver cómo va funcionando durante las partidas. El identificador de primer jugador, que el manual, ya sabéis que los manuales pues últimamente proponen diferentes ideas o frases
cada vez más alocadas para decidir quién tiene que ser el primer jugador. Aquí el manual dice que el último al que le haya picado una abeja tiene que ser el primer jugador. En fin, pues ya no saben qué hacer para innovar, pero bueno, ahí queda. Y después el juego pues trae una serie de sobres con cartas, trae varios sobres y nos propone que estos diferentes sobres que vienen aquí pues que se abran en determinados momentos, pues unos al inicio de la primavera, otros cuando llega la Navidad, otros cuando hayamos visitado una reserva natural, cuando hayamos avistado un animal salvaje, pues que los vayamos incorporando las cartas. Solo uno de los sobres incorpora modificaciones sobre las reglas generales, los otros simplemente lo que hacen son incorporar cartas, que lo cierto es que las cartas que incorporan pues están bastante bien, son bastante interesantes, pero bueno, no os vamos a desvelar esos spoilers, ese contenido. Lo que sí es bueno es que esos sobres, si los tenemos presentes, pues pueden hacer que retomemos el juego en determinados momentos y que el juego vuelva a salir a mesa aprovechando pues esos hitos que el manual nos propone. Bueno, pues estos serían los componentes básicos del juego, así que preparamos un poco los elementos y os explicamos cómo se juega a este entretenido pradera. En principio, pues hemos simulado como si fuera una partida de 3 jugadores por el hecho de que hemos escogido este tablero de hoguera que ya tienen marcado en cada caso para qué número de jugadores sería el tablero de hoguera que tendríamos que utilizar. Tendríamos el marcador de rondas, que sería el observador de la naturaleza. Luego también tendríamos las fichas de objetivo básico. De estas hay bastantes fichas, se ponen boca abajo y se escogen al azar y se despliegan pues, sobre el tablero de hoguera pues, en estos espacios. Serían las fichas de objetivo básico. Después se utilizarían en el centro el mazo del sur y a los lados el de este y oeste. Y el mazo del norte se reservaría para el momento en el que la partida, el marcador pasa justo por el punto central de la partida. A 3 jugadores serían 6 rondas, a 4 jugadores son 8 y al resto de jugadores son 6. En el momento en el que se pasa el ecuador de la partida y se pasa por encima del reloj de arena, lo que nos indica es que hay que cambiar el mazo del norte por el mazo del sur. Sería el momento en el que entraría este nuevo elemento. Los mazos de este y oeste se desplegarían cartas debajo de ellos y el mazo del sur debajo de las 2 filas que hay en el centro. A cada uno de los jugadores se le facilitaría una carta de terreno inicial, las 5 fichas con las que va a poder realizar sus acciones o robar las cartas, la ficha de marcador inicial, luego una ficha de sendero y los 3 marcadores de bonificación. Ahora explicaremos cómo se utilizan todos estos elementos. Cada jugador además va a recibir un número de cartas, en total 5, que se pueden obtener de 2 maneras. Bien se pueden robar directamente del tablero, se establecería un turno, como indica el manual, para ir robando esas cartas, reponiendo y de uno en uno irían robando. Y luego para las primeras partidas, pues indica que se cojan directamente de los mazos sin ver las cartas. A nosotros nos gusta un poco más este sistema, con el cual se repartirían las cartas directamente de los mazos y con eso los jugadores tendrían sus 5 cartas de inicio. No las vería nadie, ahora las vamos a desplegar, pero esas cartas de inicio de cada jugador serían ocultas. ¿Vale? La única carta visible sería esta. De hecho, una vez que tenemos en nuestro poder, en nuestra mano oculta, las cartas que nos corresponden y vemos cómo está conformado el tablero de inicio, es el momento en el que tenemos que decidir nuestra carta de terreno inicial reversible, por qué lado queremos ponerla al principio de la partida. Así que, desplegados todos los elementos, vamos a explicar cómo se desarrollan los turnos de este pradera. En pradera, lo que los jugadores van a realizar es una colección de cartas. Como observadores de la naturaleza, van a reunir en su cuaderno pues notas y recuerdos sobre esa observación de la pradera, esa observación de la naturaleza. Eso se refleja en el juego realizando, como os decía, una colección de cartas. Esa colección de cartas se va a realizar por unión o colección de forma vertical
haciendo la base con las cartas de terreno. Las cartas de terreno, pues hay terreno de hojarasca, de humedales, de hierba, de arena. Hay hasta 5 terrenos diferentes. Estas cartas de terreno se pueden ir acumulando unas junto a otras hasta tener como máximo, durante la partida, un máximo de 10 cartas de terreno. Sobre ellas se van a ir colocando verticalmente el resto de las cartas. Los jugadores lo irán haciendo libremente, pero cumpliendo una serie de requisitos. No va a ser necesario ocupar todas las cartas de terreno y no tienen por qué tener el mismo número de cartas. Una carta de terreno puede tener verticalmente 10 cartas y alguna otra carta de terreno ninguna y otras pues el número de cartas que sean. Lo que sí que hay que ir cumpliendo es una serie de requisitos. Como os decía, las cartas de terreno son fácilmente identificables porque tienen el símbolo de terreno y luego el resto de cartas de la naturaleza, pues de animales, de plantas, de edificaciones u otras construcciones humanas y también de paisajes y recuerdos, pues son las cartas que podemos ir acumulando y que además son las que nos van a ofrecer al final de la partida los puntos de victoria, como veis reflejados en estas cartas que están ahora en el tablero de pradera. Para poder acumular las cartas, tenemos que poder dar cumplimiento a los requisitos que esas cartas nos marcan. Por ejemplo, esta carta que tenemos aquí, como todas las cartas de pradera, va a tener dos elementos fundamentales, que son el símbolo que ofrecen, por decirlo de alguna manera, y los símbolos que necesitan para ser jugadas. De esta forma, para poder poner esta carta en nuestra zona de juego, vamos a tener que cumplir este requisito entre nuestras cartas y una vez colocada nos ofrecerá este otro símbolo para bajar futuras cartas. Por ejemplo, esta carta nos pide contar con este símbolo que tenemos en cualquiera de estas dos cartas de terreno. Podríamos, por lo tanto, bajarla siempre encima de la carta que nos ofrece el símbolo que requiere y colocarla tapando la anterior, dejando libre el símbolo de terreno y siempre debe quedar a la vista la carta nueva. Así, posteriormente, pues podríamos bajar otras cartas porque ya contamos con un símbolo nuevo. Si, por ejemplo, como situación posible, vamos a utilizar algunas cartas como ejemplo de las que tenemos aquí. Si bajamos esta carta, que también nos requiere el mismo símbolo, pues posteriormente podríamos bajar esta carta que nos solicita el símbolo de pájaro y que nos va a ofrecer estos símbolos para poder bajar cartas posteriormente. Igualmente, nos requiere el símbolo de pájaro, aquí lo tenemos, podemos bajarla y ya para el futuro contaríamos con estos símbolos para otras cartas. Como veis, siempre se van dejando a la vista los puntos de victoria que nos van ofreciendo las diferentes cartas. Por lo tanto, esta sería la manera de ir acumulando las cartas, de ir colocando las cartas sobre nuestra zona de juego. Tenemos otro elemento en nuestra zona de juego que son las fichas de sendero. Las fichas de sendero lo que nos permiten bajar son las cartas de paisaje. Las cartas de paisaje que vienen identificadas por este símbolo no requieren contar con fichas de sendero. Puede ser que para bajar una carta de paisaje, además de requerirnos la ficha de sendero, nos pida otros elementos que tengamos que tener disponibles en las otras cartas. En este caso solo nos pide la ficha de sendero, que podríamos colocarla, por lo tanto, y darle la vuelta como que ya la hemos utilizado. Y las fichas de paisaje nos permiten después acumular pues otras cartas de recuerdos y otros elementos. Como veis, por ejemplo, en esta carta nos pide como requisito tener una carta de paisaje y además una carta que tenga el símbolo de casa y nos va a ofrecer para turnos posteriores el símbolo de maleta. Como veis, nosotros ahora no contamos con el símbolo de la casa, por lo tanto no podríamos colocar esta carta sobre la carta de paisaje. Pero en el caso de que dispusiéramos entre nuestras cartas con un símbolo de casa, pues sí podríamos bajar esta carta. En resumen, se trata en general de disponer en los iconos de mayor tamaño de los símbolos que estas cartas ofrecen
para cumplir los requisitos de los símbolos de menor tamaño, que son los que las cartas piden para poder ser incorporadas a nuestra colección de cartas. Ese sería el funcionamiento básico del juego. Es complejo porque en los diferentes turnos los jugadores van a ir robando cartas del tablero de pradera. Lógicamente, al hacerlo se va a sustituir por una nueva carta, pero a lo mejor tú estás esperando para que llegue tu turno para coger una carta y esa carta se la lleva otro jugador. Y las cartas que hay disponibles pues pueden requerir iconos que tú tienes en tu zona de juego o no. A lo mejor puedes acceder a una carta o no. Y aún existiendo cartas que te puedan interesar, a lo mejor no puedes acceder a ellas. Porque si esta es la manera en la que podemos colocar las cartas, lo importante también es cómo podemos conseguirlas y cómo los jugadores van desarrollando sus turnos. Pero explicado de forma muy general cómo funcionan los requisitos de las cartas para bajarse, que yo creo que se entiende, vamos a ver ahora realmente cómo es la mecánica para obtener esas cartas o realizar otras acciones que nos permitan ir maximizando nuestros puntos de victoria. Así que vamos a explicar cómo entran en juego las fichas de juego, las fichas de bonificación, para entender un poco más el funcionamiento de este pradera. Volvemos entonces al inicio del juego, en el que tenemos que empezar a jugar para poder conseguir esa colección de cartas de la que hablábamos, y los jugadores disponen de estas fichas de juego. Vamos a verlas un poco más en detalle. Estas fichas de juego, como podemos ver, tienen dos zonas, la parte superior y la parte inferior. Todas ellas en la parte superior tienen un número del 1 al 4 y luego una interrogación que nos valdrá como comodín, la podemos utilizar como cualquier número del 1 al 4, en el que lo que nos indica es la carta que vamos a poder coger y además podemos coger esa carta y luego bajar una a nuestra zona de juego. Podrá ser la carta número 1, la 2, la 3, la 4 o cualquiera entre la 1 y la 4. Vamos a ver pues algunos ejemplos. Si yo coloco la ficha con el número 1 aquí, empezaría a contar, la posición 1 sería esta, me podría llevar esta carta. Si lo hago aquí, me podría llevar esta carta. Si la pongo aquí, me podría llevar esta carta. O si la pongo aquí, me podría llevar esta carta. Si en un turno posterior utilizara la ficha con el número 4, pues podría llevarme la carta en la posición 4, o si la pusiera aquí, por ejemplo, podría llevarme la carta en la posición 4. Bueno, yo creo que se entiende. Evidentemente, otros jugadores van a ir ocupando los espacios según va avanzando el juego. Por lo tanto, a veces para conseguir esta carta no tendré la posibilidad de poner aquí el 1, sino que tendré que recurrir al 4 para cogerla de esta manera. O a lo mejor ya he gastado las fichas, o en un momento determinado me interesa una carta, no quiero que me la roben y no tengo el número, y utilizo el comodín, de manera que la carta con la interrogación pues me puede permitir coger cualquiera de las 4 cartas que estén disponibles pues en una fila o en una columna. Una vez que he decidido qué carta quiero coger, cogería esa carta, me la llevaría con el resto de cartas de mi mano y decidiría qué carta jugar sobre mi zona de juego, en función de las cartas que tenga y los requisitos que me pidan las cartas y los iconos que yo tenga para poder hacerlo. También podría bajar una carta de paisaje. Pero con esta jugada, con cualquiera de las jugadas que haga de esta manera, puedo coger una carta, llevarla a mi mano y jugar esa misma u otra cualquiera. No es obligatorio jugarla, pero puedo hacerlo. Esa sería una de las opciones de juego. Vamos a ver la segunda opción. Juego, y vemos que ya hemos utilizado la parte superior, pero también tenemos la parte inferior, que serían las de las acciones. Empezando por este lado, pues tendríamos la posibilidad de coger las 3 primeras cartas de cualquiera de los mazos de cartas, verlas, quedarnos con una y las otras devolverlas, coger 2 fichas de sendero para poder seguir colocando paisajes en futuros turnos, coger cualquier carta del tablero de pradera, jugar 2 cartas de las que tengamos en la mano o realizar cualquiera de estas acciones. Vale, pues vamos a ver cómo se utilizan estas fichas. El tablero de hoguera va a tener unos espacios disponibles. En función del número de jugadores y del tablero de hoguera que tengamos, algunos se taparán. Por ejemplo, a 3 jugadores, de los 5 espacios que hay disponibles se tapa uno, solo quedan 4 espacios disponibles. Y las fichas las colocaremos, pues en lugar de por la punta, por la base. Esto nos permitirá hacer la acción. En este caso, yo podría desde mi mano jugar 2 cartas a mi zona de juego. Con esta otra, poniéndola aquí, podría obtener 2 fichas de sendero para poder seguir bajando paisajes
en mi zona de juego. O poniendo esta, podría robar cualquier carta del tablero de pradera, aunque no tuviera el número correspondiente para llevármela, de esta manera podría robarla. Todas estas acciones nos permiten robar cartas, coger fichas de sendero, pero la única que nos permite jugar cartas sería la ficha que lleva el número 4 y que tiene el símbolo para jugar las dos cartas. Cuantos más jugadores haya en la partida, más fácil es que se bloqueen los espacios para robar carta y jugar carta, lo que nos podría, en el final de cada ronda, poner en dificultades para poder robar y jugar. Incluso para colocarnos al final, si los jugadores han ido mayoritariamente aquí y no al tablero de hoguera. Eso se soluciona con los espacios de los bancos en el tablero de hoguera, en el que yo puedo colocar cualquiera de mis fichas y eso me permite únicamente jugar una carta de mi mano. Normalmente no se va a recurrir a esta opción porque siempre es más interesante acudir al tablero, coger una carta y luego jugar a la que a mí me interese, no tiene por qué ser la que cojo. Es mucho más interesante que esta opción, pero puede ser que en algún momento, o por el tipo de partida, no nos quede más remedio que hacer esto y por lo menos pues tenemos esa opción utilizando la ficha de esa manera. Además, cada vez que colocamos una ficha en los espacios de acciones del tablero de hoguera, tenemos la posibilidad de puntuar las bonificaciones. Con las 3 fichas de bonificación que tenemos, que nos dan 2, 3 y 4 puntos, empezando siempre por la puntuación más baja, cada vez que acudamos al tablero de hoguera para realizar una acción, de la manera que hemos explicado, podemos utilizar una de nuestras fichas de bonificación para puntuar. Y podremos hacerlo si entre las cartas que tenemos en nuestra zona de juego, con los diferentes símbolos que ofrecen para poder bajar otras cartas, si contamos con las parejas de símbolos que vienen en el tablero de hoguera, podremos colocarnos en el medio de la pareja que podamos cumplir con nuestras cartas y eso nos permitirá obtener una bonificación. Es normal que al principio de la partida no lo podamos hacer, pero según avanza la partida, pues sí podamos ir ganando esas bonificaciones. Y al final, el que haya colocado más fichas en el tablero de hoguera, pues puede llevarse hasta 9 puntos si las ha colocado todas, o menos en función de las parejas que haya podido cumplir, o si alguien se le adelantó y no pudo conseguir esas bonificaciones. Recordad que decíamos que cuando el MIPEL de marcador de ronda pasa de la zona central del reloj de arena, se cambia el mazo sur por el norte. Se retirarían todas estas cartas que pertenecen al mazo sur. Se retirarían todas y se desplegarían las cartas del mazo del norte. Y aquí se va a provocar un punto de inflexión en la partida, porque las cartas del mazo del norte nos empiezan a ofrecer símbolos nuevos, pero también son bastante exigentes en los símbolos que nos piden y nos dan cartas las cartas que suelen dar la mayor puntuación, aparecen en este mazo del norte. Es normal que en la primera partida nos pille un poco despistados el cambio de mazo a la hora de disponer de los símbolos que nos permitan bajar estas cartas del mazo del norte. En muchos comentarios que hemos visto, pues hay gente que no le gusta este cambio de mazo, pero yo creo que simplemente te puede sorprender en la primera partida, porque no has jugado nunca, no te lo esperas, de repente haces el cambio de mazo, te viene el mazo del norte y te pide un montón de requisitos. En las cartas piden muchos símbolos de requisito. Bueno, esto tiene 2 soluciones. Uno, que te pasa en la primera partida. En la segunda ya no te pilla esto desprevenido, porque ya más o menos sabes por dónde van a venir los tiros. Hay cartas que incluso piden el mismo requisito más de una vez, entonces tienes que tener varias veces el mismo símbolo, pero puedes tener hasta 10 cartas de terreno en tu zona, lo que te permite apilar cartas pues muy variadas, sin tener que solapar muchas. Puedes tenerlas muy separadas y repartidas entre las 10 cartas de terreno, lo cual puedes tener en cada momento hasta 10 símbolos diferentes expuestos para poder bajar cartas. Por tanto, digo que te puede coger despistado en la primera partida. Y después lo que ocurre es que este mazo del norte pues, ofrece una puntuación muy elevada y puede desequilibrar la partida. Ahí es donde hay que estar atentos, programarse durante la primera mitad de la partida
para disponer de una gran variedad de símbolos. Por lo tanto, cuantos más terrenos tengamos, mejor. Ya lo dice, de hecho, el manual de instrucciones. Cuantos más terrenos tengamos, más posibilidades de tener cartas diferentes a la vista vamos a tener. Entonces, pues preparar una gran variedad de símbolos durante la primera mitad de la partida para poder tener la opción de jugar las cartas del mazo del norte pues en una mejor situación que nuestros oponentes si no han estado tan atentos a la hora de bajar esas cartas. Y además hay una segunda circunstancia, y es que si no disponemos de alguno de los símbolos que la carta requiere, podemos sustituirlo pagando 2 cartas de nuestra mano. Al menos tenemos que cumplir uno de los requisitos que nos pide la carta, como mínimo 1, pero el resto podemos sustituirlo por 2 cartas. Entonces, por ejemplo, esta carta que nos pide 3 requisitos y nos da 4 puntos, que son una carta de alta puntuación, si yo solo cumplo 1, puedo entregar 4 cartas para sustituir los otros 2. O si solo cumplo 2, puedo entregar 2 cartas para pagar el tercero, entre comillas. Entonces, realmente no es un problema el cambio de mazo. El cambio de mazo es donde está lo interesante de la partida, porque te obliga a programarte bien en la primera mitad de la partida, a extender bien tus cartas de terreno, a fijarte bien para bajar las cartas sin ir solapando continuamente unas a otras, sino bajarlas y teniendo la mayor variedad de cartas expuestas para tener muchos símbolos disponibles, y después pues siempre tener de mano alguna opción para poder pagar con un par de cartas algún símbolo que te pueda faltar. Nosotros no hemos visto ningún problema en el cambio de mazo, sino que, como ya digo, pues es lo que le da un poco de interés a la partida. Bueno, al final, cuando ya se hayan acabado las diferentes rondas que tiene la partida, pues se contarán los puntos de las cartas que hemos bajado, tanto las cartas de pradera como las cartas de paisaje y de recuerdos y demás, que nos ofrecen los puntos. Se sumarán también los puntos que hayamos podido conseguir de bonificaciones en el tablero de hoguera, y el que tenga más puntos pues ganará la partida. En fin, Pradera era un juego de 1 a 4 jugadores, un modo solitario muy interesante, que además permite pues también jugar ese modo solitario. Funciona perfectamente a 2 jugadores y a 3. A 4 tiene una pequeña adaptación. Prescindimos de la ficha comodín y jugamos 2 rondas más, hasta un total de 8, para que en esa competencia más jugadores pues sea igualmente escalable el juego y funcione bien. Es mucho más exigente, pero también se mueven mucho más los mazos y por lo tanto pensamos que no se ve lastrado el juego por el incremento del número de jugadores. Un juego que además tiene una estética, unas ilustraciones muy bonitas, espectaculares de la naturaleza, y además pues un juego que con ese segundo manual donde explica cada una de las cartas pues qué tipo de animal es, alguna característica, etcétera, pues un juego muy completo que también tiene un componente pues educativo, de conocimiento o de curiosidades. Pues hasta aquí esta explicación de Pradera. A lo mejor os hemos dejado algo, pero lo fundamental del juego está. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda sobre el juego, no dudéis en dejárnosla en comentarios. En la descripción del juego os dejaremos la manera en la que nos podéis encontrar en las redes sociales. Y como siempre, pues si os interesan nuestros vídeos, pues suscribiros al canal, activar las campanitas de notificaciones para estar atentos a las novedades del canal. Pues ya sabéis, estos son los contenidos del canal de Minimipel. Si os gustan, pues lo dicho, suscribiros, avisar a amigos, conocidos, familiares para que se unan a la familia del canal de Minimipel, que eso nos ayudará mucho y nos permitirá pues continuar aportando contenidos que pueden ser de vuestro interés. Así que, sin nada más para esta ocasión, os agradecemos, como siempre, que sigáis nuestros vídeos y nos vemos en futuras ocasiones. Así que, gracias y adiós a todos.